Hola, somos Historias Increíbles. Era una noche oscura y sin luna cuando un grupo de amigos decidió hacer algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. Carlos, Ana, Miguel y Laura eran amantes de lo paranormal y habían oído historias sobre un antiguo geriátrico abandonado en las afueras de la ciudad. Se decía que el lugar estaba maldito, que las almas de los ancianos que murieron allí nunca habían encontrado descanso. A pesar de las advertencias, el grupo se armó de linternas, cámaras y un valor nacido más de la curiosidad que de la sensatez. La estructura del geriátrico, cubierta de hiedra y en avanzado estado de deterioro, se alzaba como una sombra espectral bajo la débil luz de sus linternas. Las ventanas rotas parecían ojos oscuros que los observaban mientras se acercaban. Al cruzar el umbral, el aire cambió, volviéndose pesado y cargado de un olor rancio. Los pasillos eran estrechos y largos, llenos de ecos que no deberían existir en un lugar vacío. Los amigos avanzaron entre murmullos y risas nerviosas, tratando de calmarse mutuamente. Llegaron a una sala grande, donde los restos de camas de metal oxidadas y sillas de ruedas destartaladas se alineaban contra las paredes. Miguel, el más valiente, decidió encender su cámara de visión nocturna para captar cualquier actividad paranormal. Mientras lo hacía, un ruido seco y fuerte resonó por el pasillo que acababan de cruzar, como si una puerta se hubiera cerrado de golpe. El grupo se congeló. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Con las linternas temblando en sus manos, se giraron hacia el origen del sonido. No había nada. Ana, que siempre había sido la más escéptica, intentó tranquilizar a los demás, sugiriendo que era el viento, aunque no había ni una brisa. Decidieron seguir adelante, pero el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Los sonidos comenzaron a multiplicarse, susurros en las sombras, pasos que no pertenecían a nadie del grupo, y el débil arrastrar de algo metálico sobre el suelo. Laura, que había estado tomando fotos con su cámara, comenzó a notar algo extraño en las imágenes. Figuras borrosas aparecían en el fondo, justo en los lugares donde sus ojos no veían nada. El terror empezó a apoderarse de ellos. Carlos, que estaba grabando con su teléfono, captó lo que parecía ser una figura espectral cruzando el pasillo a gran velocidad. La imagen fue borrosa, pero la sensación de ser observado se intensificó hasta volverse insoportable. Decidieron que ya era suficiente y se apresuraron hacia la salida. Pero cuando llegaron al vestíbulo principal, la puerta por la que habían entrado estaba cerrada y, por más que lo intentaron, no pudieron abrirla. Ana comenzó a golpearla desesperada, pero nadie respondió. Estaban atrapados. Miguel sugirió que buscaran otra salida, pero mientras recorrían los pasillos en busca de una ventana o una puerta que diera al exterior, notaron que el edificio parecía haber cambiado. Los corredores se alargaban y las habitaciones aparecían donde antes no estaban. Era como si el geriátrico estuviera vivo, jugando con ellos. De repente, las luces de las linternas empezaron a parpadear. Carlos sintió que algo frío le rozaba la nuca y se giró rápidamente, pero no vio nada. Entonces, escucharon un sonido que les heló la sangre, un llanto suave, como el de un anciano en dolor, que resonaba por todo el lugar. Laura, al borde del pánico, dejó caer su cámara, que se rompió con un sonido seco. Mientras se agachaba para recogerla, notó algo que la hizo gritar, una sombra oscura y deformada que se arrastraba hacia ellos desde el otro extremo del pasillo. Los otros tres amigos también la vieron y comenzaron a correr, con la sombra persiguiéndolos cada vez más rápido. Al llegar a una sala que no habían visto antes, se dieron cuenta de que estaban en una especie de morgue.
Las frías camillas de metal y las paredes cubiertas de azulejos blancos ahora manchados por el tiempo y el moho les devolvían una mirada aterradora. Y entonces lo vieron, un grupo de figuras fantasmas, ancianos que parecían llorar en silencio, con los ojos vacíos de vida pero llenos de sufrimiento. Los espectros comenzaron a acercarse lentamente, mientras el grupo, aterrorizado, intentaba encontrar una salida. La sombra que los había perseguido se detuvo en la entrada, bloqueando el único camino de escape. Sintieron como el frío les envolvía, como si las almas en pena quisieran llevarse su calor, su vida. Uno a uno, los amigos sintieron que sus fuerzas los abandonaban, como si algo les estuviera drenando la energía. Ana, con las últimas fuerzas que le quedaban, intentó rezar, pero su voz era un susurro apagado. Miguel, Carlos y Laura también cayeron de rodillas, incapaces de moverse, mientras los espectros se cernían sobre ellos. El último pensamiento que pasó por sus mentes fue el arrepentimiento por haber entrado en aquel lugar maldito. A la mañana siguiente, las autoridades encontraron el geriátrico en silencio. El lugar parecía tan abandonado como siempre, pero no había rastro de los 4 jóvenes que habían entrado la noche anterior. Solo encontraron una cámara rota y un teléfono que grabó hasta el final, registrando los últimos momentos de terror de los amigos. Nadie volvió a hablar de ellos, y el geriátrico permaneció como un lugar de pesadilla, olvidado por el tiempo, pero habitado por las almas que nunca encontraron descanso. Cuando las autoridades encontraron el geriátrico al amanecer, el lugar estaba sumido en un silencio sepulcral. Los agentes recorrieron los pasillos llenos de polvo, llamando por los nombres de los 4 jóvenes, pero no recibieron respuesta. Los ecos de sus voces rebotaban en las paredes, amplificando la sensación de desolación. En una de las salas, encontraron una cámara rota en el suelo, al lado de un teléfono. Al revisar las imágenes, vieron los últimos momentos de los amigos, llenos de terror. Pero lo más inquietante fue lo que vino después. La grabación no se detuvo cuando cayó el teléfono. La cámara, apuntando hacia el techo, capturó algo más. En la pantalla, las luces parpadeaban y las sombras parecían moverse con vida propia. De repente, la imagen se distorsionó, como si una fuerza invisible hubiera interferido. Se escucharon gritos lejanos, y entonces, un rostro apareció en la cámara, un anciano de ojos vacíos, con una expresión de angustia profunda. El vídeo se cortó abruptamente después de que el anciano murmurara algo ininteligible. El teléfono no mostró nada más que oscuridad, hasta que, justo antes de apagarse, una última imagen apareció, los 4 amigos, de pie en una esquina de la sala, con las miradas perdidas y las pieles pálidas como la cera. Estaban inmóviles, como si fueran parte del edificio, atrapados en algún lugar entre la vida y la muerte. Los agentes que vieron el vídeo se quedaron en silencio, sin saber cómo explicar lo que habían presenciado. Decidieron sellar el geriátrico nuevamente, pero no antes de que uno de ellos, movido por una sensación de inquietud, volviera a entrar una última vez. Al llegar a la morgue, el agente sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sobre una de las frías camillas de metal, encontró un mensaje escrito en el polvo, como si alguien lo hubiera trazado con un dedo: no podemos irnos. Estamos en casa. Horrorizado, salió corriendo y nunca volvió. El geriátrico fue declarado como un lugar prohibido, y nadie se atrevió a acercarse de nuevo. Las historias de aquellos que se aventuraron dentro se convirtieron en leyendas, advertencias para los curiosos. Los nombres de Carlos, Ana, Miguel y Laura se perdieron en el tiempo, pero algunos dicen que en las noches más oscuras, si te acercas lo suficiente al geriátrico, puedes escuchar susurros y ver sombras moviéndose en las ventanas, buscando desesperadamente una salida que nunca encontrarán. Hola, somos Historias Increíbles.